Buenas tardes. En esta oportunidad quiero iniciar mi intervención con una historia. Sobre la hierba ante la comunidad y los jueces del Tribunal Gacaca, Matías reconoció públicamente su responsabilidad por haber asesinado a la familia del señor Kigali. Kigali le preguntó, ¿por qué? Y a través de esta pregunta se generó un verdadero diálogo que permitió un encuentro con el otro, el esclarecimiento de la verdad y la determinación de los mecanismos de reparación pertinentes no solo para Kigali, sino también para la comunidad en Ruanda. Así como en Ruanda, también en Uganda, mediante la creación de sistemas de justicia ancestral, o en Irlanda del Norte con la creación de círculos de concertación comunitaria, se diseñaron verdaderos modelos de justicia restaurativa que mediante el diálogo permitió la identificación de los daños causados a las víctimas, pero también la determinación de los mecanismos de reparación aplicables para las víctimas directas y las comunidades. En Colombia, la justicia restaurativa también tiene un rol esencial. Nuestro modelo de justicia transicional contempló la justicia restaurativa como un paradigma transversal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y entonces, ¿qué tienen en común estas experiencias y por qué resulta relevante para el derecho internacional? Por un lado, refleja la aplicación del paradigma de justicia restaurativa en modelos de justicia transicional y la posible contribución de prácticas restaurativas en la garantía del derecho a la reparación que ha sido desarrollado por el derecho nacional y el derecho internacional. Y aquí surge una pregunta, que de hecho fue un debate que se dio a nivel interno. La aplicación de modelos de justicia restaurativa podrían constituir una amenaza para el cumplimiento de las obligaciones internacionales, especialmente teniendo presente que la justicia restaurativa fue contemplada para escenarios de normalidad, en casos de victimización no masiva, ni tampoco para violaciones tan graves como las conocidas, por ejemplo, por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y frente a esta pregunta quiero hacer tres precisiones, porque frente a estas tres premisas parte esta investigación. La primera es que resolver una pregunta como esta demanda necesariamente de un análisis específico, un análisis del contenido del modelo, del contexto en el que se da y en particular de la naturaleza de la obligación que supuestamente se dice ser incumplida por el régimen de justicia restaurativa. Y en particular, este artículo que voy a presentar hoy se circunscribe al derecho a la reparación. Pero hay dos premisas adicionales que quiero plantear. La primera es que el derecho internacional no define paradigmas de justicia aplicables ni que deberían aplicarse en escenarios de normalidad, ni mucho menos en escenarios de transición. Pero además, las pocas fuentes que hay en materia de justicia restaurativa en el derecho internacional parecen dejar una puerta abierta frente a la importancia que podría tener la aplicación de estas prácticas en modelos de justicia transicional. Y en este contexto se circunscribe la presente investigación que al final, reconociendo este margen que podría derivarse de la ausencia de una reglamentación de un paradigma aplicable en contextos de transición, pero además una tendencia a aplicar justamente estos paradigmas, lo que se busca es demostrar o identificar los presupuestos que resultan necesarios en la Jurisdicción Especial para la Paz para que en la materialización de la justicia restaurativa se logre contribuir al derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Mediante una aproximación teórica, normativa y práctica, se propone una aproximación tridimensional de la justicia restaurativa en la JEP. Y esta definición o esta aproximación tridimensional parte, en primer lugar, de una definición holística de la justicia restaurativa, pero acotada al alcance de la competencia de la jurisdicción. Y esto implica, en primer lugar, reconocer que la vocación reparadora de la justicia restaurativa, como lo ha hecho también y como lo ha reconocido las Naciones Unidas y la doctrina, no solamente descansa o se materializa en las decisiones y acuerdos, sino también y especialmente en los procedimientos. De hecho, fue justamente gracias a los procedimientos restaurativos en Uganda, en Irlanda del Norte, en Mozambique, en Sierra Leona, que se permitió una amplificación de las voces de las víctimas y una cualificación de su participación. Y estos dos elementos por sí mismos han sido reconocidos como elementos reparadores por órganos del sistema interamericano y también de las Naciones Unidas. Esta definición holística implica también reconocer una visión extendida de los destinatarios del modelo de justicia restaurativa. No solamente son las víctimas, sino también las comunidades que indirectamente pudieron verse afectadas por los hechos victimizantes. Y esto implica entonces para la JEP reconocer esta visión extendida, pero además identificar esta vocación reparadora en el régimen de condicionalidad, de sanciones propias y en cada etapa del procedimiento, es decir, desde el momento en que las víctimas presentan sus informes hasta que se inicia el proceso de verificación de cumplimiento de las sanciones, ahí debe concretarse esa vocación reparadora de la justicia restaurativa. Pero además implica también
que interpretar la justicia restaurativa siempre deberá guardar correspondencia con el alcance de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto implicará tres cosas. Primero, que no podrá invocarse la justicia restaurativa para ordenar medidas de indemnización. Segundo, tampoco para ordenar medidas de reparación en cabeza del Estado. Y tercero, tampoco podrá incluirse o pensarse que la aplicación de la justicia restaurativa excluye la aplicación de la justicia retributiva. En segundo lugar, se demanda de un verdadero diálogo sustancial y material entre la justicia restaurativa y la reparación. Y aquí se propone realmente una relación de complementariedad, reconocer que la justicia restaurativa persigue un final o un fin similar al del derecho a la reparación y que en tal sentido puede contribuir en dimensiones como la satisfacción y las garantías de no repetición. Adicionalmente, se demanda de un diálogo material, un ejercicio de articulación que de hecho fue reconocido por la Corte Interamericana en el caso Órdenes Guerra versus Chile. Y en esta diapositiva ustedes ven la multiplicidad de mecanismos que hay en Colombia para garantizar la reparación a las víctimas del conflicto armado, pero los escasos escenarios de articulación. Y realmente se demanda una articulación al interior de la JEP entre los órganos del sistema, pero también entre el sistema integral y otras jurisdicciones como la ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativa, que inciden también en la reparación de las víctimas del conflicto armado. Y por último, se demanda una concreción práctica. Sudáfrica invocó la justicia restaurativa como un eje de su justicia transicional y no funcionó, no se logró materializar. Luego, como Irlanda del Norte, se demanda realmente de la creación de verdaderos protocolos de actuación que permitan definir las metodologías, los espacios, las reglas de encuentro y los roles de las partes en estos espacios restaurativos, pero además resulta fundamental identificar indicadores y criterios orientadores que permitan determinar, tanto en el diseño como en la ejecución, la forma en la que se entenderá esa vocación reparadora en el régimen de condicionalidad y de sanciones propias aplicando la justicia restaurativa. Para cerrar, quiero plantear una vez más la historia de Matías y Kigali, porque tras este diálogo que se dio entre Matías y Kigali y el cumplimiento de su sanción, Matías fue reintegrado a la comunidad y se dio un verdadero proceso de reconciliación, lo que nos muestra además que la justicia restaurativa tiene por vocación apelar a otros objetivos diferentes a la restauración, como es también la reconstrucción del tejido social. Y aquí la JEP tiene un mandato especial y un gran reto, que es en esta aproximación tridimensional de la justicia restaurativa, lograr materializar en cada etapa del procedimiento estos valiosos objetivos que subyacen a la justicia restaurativa, que constituyen un elemento fundamental para la construcción de paz e incluso un elemento también fundamental para la garantía del derecho a la reparación de las víctimas y la no repetición. Y esto implicará también mostrar que la JEP tendrá que entrar en diálogo con ese derecho internacional para mostrar ante esas dudas que existen frente a la justicia restaurativa como amenaza de las obligaciones internacionales, que de hecho la justicia restaurativa no solamente no constituye una amenaza por sí misma, sino que puede ser un mecanismo que permita garantizar de mejor manera los derechos de las víctimas en un contexto de transición. Gracias.